Bueno, efectivamente aquí se suele trasladar a la ciudadanía una suerte de situación catastrófica en donde no hay ningún margen, y yo creo que Álvaro lo ha explicado en cierta medida bien, hay ciertos márgenes. Por lo tanto, aquí yo creo que son importantes dos ideas. La primera es que España necesita renegociar con Bruselas, el próximo gobierno tiene que renegociar con Bruselas una senda distinta del déficit, porque hay dos alternativas, o bien una alternativa de drástica reducción del déficit con un crecimiento más paulatino y más moderado del empleo, o bien que el paréntesis que ha tenido lugar en la austeridad durante el 2015 efectivamente no sea un paréntesis y que sirva para consolidar una senda de crecimiento que no sea tan frágil, que se consolide y que no dé lugar a nuevos recortes como parecía derivarse de la carta que Rajoy mandó a Juncker. Pero además, esta nueva senda que exige renegociar el déficit, que exige un déficit más paulatino, que priorice una reducción más drástica del desempleo y que se deriva de la propia situación de excepcionalidad de la economía española, y que además, como bien decía Álvaro, hay cierto margen para hacerlo, porque lo importante es consolidar el crecimiento y no volver a los recortes, exige una segunda idea, el debate de cómo recortamos el déficit estructural. España tiene una distancia con la media europea de 5 puntos del PIB en materia de gasto y una distancia de 8 puntos en materia de ingresos. Nosotros consideramos que la vía fundamental para, en este momento, ir garantizando la estabilidad presupuestaria, que ya digo, en todo caso es un objetivo secundario con relación al principal problema que tiene nuestro país, que es el desempleo, debe de conseguirse no por la vía del gasto, como se derivaba de la carta que Rajoy enviaba a Juncker, si hay problemas recortaremos otra vez, sino fundamentalmente por la vía de los ingresos. Es necesario comenzar a cerrar la brecha fiscal que tiene este país, y esto exigirá además solucionar dos de los problemas que nos deja el Partido Popular. El primero, la reforma que hizo Montoro ha desfiscalizado 8.000 millones de euros de renta de nuestra hacienda fiscal, y por lo tanto, y además de forma regresiva. ¿Qué esto quiere hay que decir a corregirlo. desfiscalizado? Bueno, quiere decir que básicamente hemos dejado de ingresar 8.000 millones de euros fruto de esa reforma tributaria, que además ha sido regresiva. Y en segundo lugar, el déficit de la seguridad social. Eso está pesando también sobre el objetivo de déficit y se debe al mal empleo que se crea fruto de la reforma laboral. Está contemplada lógicamente en la memoria económica, la explico brevemente. No se puede decir que España es un país que gasta mucho. Tenemos un gasto en pensiones, 2 puntos del PIB por debajo de la media europea. Tenemos un gasto en educación, 1 punto del PIB por debajo de la media europea. Tenemos un gasto social, 5 puntos del PIB por debajo de la media europea. Creo que España tiene el desafío de, si se quiere parecer a Dinamarca, tener la estructura fiscal y la estructura tributaria de un país de nuestro entorno. No podemos decir que queremos ser como Dinamarca, que tiene una presión fiscal del 51% del PIB, pero con la estructura tributaria de un país subdesarrollado. Por lo tanto, esto exige, perdona, Toni, esto exige acometer el proceso de cierre de la brecha con Europa. Esto lógicamente no se consigue en una legislatura, pero exige empezar a iniciar ese camino. Y esto supone, en primer lugar, dotar a nuestro sistema fiscal de más progresividad y combatir el fraude. Sí, en materia impositiva yo creo que hay que destacar dos cosas del debate que veníamos teniendo aquí. La primera, decía Álvaro Nadal, del Partido Popular, es que subiéndole los impuestos a los ricos no se recauda. Hombre, desde luego, cuando uno implementa amnistías fiscales que hacen tributar la renta defraudada durante muchos años al 1 al 2%, claro, así es complicado. Cuando tenemos el problema que tenemos en el impuesto de sociedades en España, que es que las grandes empresas tienen una distancia entre su tipo efectivo y su tipo nominal tan grande. El Banco de España nos da datos, en torno al 5 al 6% vienen pagando anualmente las grandes empresas, a diferencia de esos millones de pymes que en este país cumplen con su trabajo y sostienen el país pagando el 17, el 18, el 20%, yo creo que así es difícil recaudar. Es decir, lo que hay que hacer es mirar a Europa y ver por qué las estructuras tributarias en Europa funcionan mucho mejor que aquí. Y en parte tiene que ver con la secuencia y la cadena de deducciones, buena parte de ellas muy regresivas, que permite que las grandes fortunas y las grandes empresas de este país se beneficien de esa tributación tan beneficiosa, en primer lugar. Pero es que hay una segunda cuestión que quiero destacar brevemente. Yo creo que nadie le niega al Partido Socialista su historia, la historia de haber sido esa fuerza política que fue capaz de crear el estado del bienestar que hoy tenemos, pero también de erosionarlo en los últimos años. En todo caso, cuando se dice que Podemos quiere subirle los impuestos a las rentas medias, no es cierto, Pedro, lo decías tú antes. Cuando se dice que lo que hay que hacer es restaurar el impuesto de patrimonio, nosotros estamos de acuerdo, por cierto. Pedro Saura, del PSOE. Pedro Saura. Fue tu gobierno quien lo eliminó, el impuesto de patrimonio. Está bien que ahora lo queráis restituir, pero en todo caso, creo que me parece un error chocar con nosotros en campaña. Quiero decir, si es que me parece que nosotros tenemos el desafío de terminar gobernando juntos si realmente queremos iniciar una segunda oleada que consista en garantizar y profundizar el estado del bienestar en este país. Voy a las alusiones enseguida a Murcia. Frente a un acuerdo con la derecha, creo que deberíais optar y ser árbitros en esta ocasión por un acuerdo con Podemos.